y así está la misa. ¿Cómo están mis hermanos? En Japón antiguamente había como un ministerio, así como el Ministerio de Hacienda, pero había un ministerio que se dedicaba a la música. Se llamaba como Haiku, algo parecido. ¿Y cuál era la gracia de este ministerio que había en Japón? Que el emperador monitoreaba el estado de ánimo de su reino por medio de la música que ellos producían. Entonces, cuando un pueblo o una etnia, una aldea, de acuerdo a la música que daba, eso al emperador le daba idea del estado de ánimo de cada persona. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué me acordé de esto? Le puede bajar, creo que es un plan pasado. Porque yo les voy a volver a preguntar cómo están. Porque si en este momento estuviese vivo un emperador de esos tiempos, hubiese quemado este lugar. ¿Cómo están, hermanos? No, vamos a dejarlo así, lo vamos a dejar en un cuadrito. ¿Están bien? Yo también, gracias a Dios. Vamos a orar, o ya oramos, pero igual, siempre oración hace falta. Vamos a orar para que el Señor nos hable hoy día. Así como nos ha hablado durante todos estos domingos, que esta palabra pueda calar en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a hablar de algo que está en estos tiempos muy distorsionado. Vamos a hablar acerca del amor. ¿Pueden mutear todos los micrófonos de estos, por favor? Eso. Ya, eso es bien. Gracias. Entonces vamos a la palabra. Vamos a la Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? No importa que sea virtual. No importa. La palabra de Dios no pierde su aspecto ni no pierde su poder por estar en una cajita electrónica. ¿Ya? Oremos primero. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos das. Señor, te alabamos, te exaltamos. Y como le decíamos mientras cantábamos, nuestro socorro eres tú, Señor. Siempre, siempre, Señor, estaremos seguros bajo la sombra de tus alas. Tú, Señor, eres nuestro amparo, nuestro auxilio en medio de las tribulaciones, en medio de nuestros problemas. Tú eres el buen pastor que nos guía a verdes pastos y hacia aguas de reposo. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y ayúdanos a comprender, a absorber, Señor, a amarrar esta palabra en nuestro corazón para que la podamos poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a la palabra del Señor, ahí en 1 Corintios, capítulo 12, verso 27 en adelante. Hoy día vamos a hablar acerca de algo que está muy distorsionado en estos tiempos y que hoy en día la gente no sabe lo que es este elemento, no sé cómo llamarlo. Bueno, vamos a hablar del amor. Dios es amor. Anteriormente habíamos hecho una introducción al amor en una predicación anterior. Y habíamos hablado que el amor de Dios es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Sobrepasa todo lo que nosotros conocemos. Es un amor tan grande que nuestra mente no puede hallarle cabida. Lo comparamos con el amor más grande que el mundo dice que hay, que es el amor de las madres hacia los hijos o de los padres hacia los hijos. Y a la luz de la palabra pudimos ver que el amor de Dios es inmensamente mucho más grande. Y entendimos que ningún ser humano, creyente o no creyente, puede dar un amor verdadero, sino que el ser humano depende plenamente del Espíritu Santo para dar ese amor de Dios. Un incrédulo no puede dar ese amor porque no conoce a Cristo.
Pero nosotros que somos creyentes, la Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, el creyente tiene la capacidad de amar como Dios ama. Pero eso es un proceso. No ocurre al tiro. Sería genial que ocurriera al tiro, pero eso es un proceso. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la importancia del amor en nosotros. Lo que necesitamos saber acerca del amor. Y lo primero que voy a hacer es tomar el tiempo, porque hoy día vamos a ocupar harto la Biblia y también hay harta información que la traté de comprimir lo más posible. ¿Ya? ¿Tienen la palabra? Así es. Esta primera parte yo la voy a leer en otra versión, pero síganme igual en la lectura ahí atentamente. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27 en adelante. En otra versión dice lo siguiente: cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia Dios les dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles y en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu Santo las mejores capacidades. Yo, por mi parte, hay ojo con ese yo por mi parte, cuando dice Pablo, voy a enseñarles algo más importante. Voy a subrayar esto. Pablo dice, yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Algo más importante. Ahora leemos todos juntos lo que sigue en 1 Corintios 13, del 1 al 3. ¿Están listos? A las 3. 1, 2, 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. En el capítulo 12 de Corintios, si ustedes lo buscan ahí en la casa, habla acerca de todas las dones y funciones que cada creyente tiene disponible, ¿no es cierto? Habla de todo aquello. Pero en el final del capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo dice, pero yo les voy a mostrar algo más importante. Y comienza capítulo Primera de Corintios, capítulo 13, que todos lo conocen como el capítulo del amor de Dios. Y, hermanos, hemos leído una gran porción de la Escritura. Pero creo que es importante que la iglesia sepa la verdadera importancia, valga la redundancia, del amor de Dios en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque hoy en día muchas personas solo andan detrás de sanidades, andan detrás de milagros, andan detrás de lo visiblemente atractivo y van de iglesia en iglesia tratando de encontrar tales acontecimientos. No sé si me explico. Pero se olvidan de lo más importante.
también, me acuerdo cuando el pastor decía en los discipulados del día jueves, cuando las personas buscaban a Jesús solo por los panes y los peces, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Veían a Jesús como una especie de cajero automático en el cual se acercaban solo para recibir algo. Me acerco a Jesús para recibir una sanidad. Me acerco a Jesús para recibir alguna necesidad. También hay otros hermanos que se pelean por funciones, por puestos. Hoy en día ya mucha gente no se conforma con ser llamado pastor o hermano, sino que hasta incluso inventan nombres para sobresalir. ¿Ha escuchado hablar de muchos nombres? No voy a decir ahora para que no me veten en YouTube. Se inventan títulos, hermanos amados, para que puedan destacar. Pero ¿saben? La palabra de Dios nos enseña de que hay algo más importante que todo eso. Y no estoy diciendo que la iglesia no lo necesite. Lo que Pablo está diciendo, así en palabras a lo mejor más chilenas, Pablo está diciendo, necesitamos todos los dones, necesitamos todas las funciones acá en la iglesia, trabajando en conjunto como un cuerpo. Pero no se olviden que aunque tuviéramos todo eso y no tenemos amor, no nos sirve de nada. ¿Me entienden hasta ahí? Por eso, cuando Pablo habla de los dones en 1 Corintios 12, después comienza los primeros versículos de 1 Corintios 13 y dice, si yo hablase lenguas humanas angelicales y no tengo amor, nada soy. O sea, Pablo está diciendo, si yo tuviese todos los dones y todo el ministerio y todas las funciones y no tengo amor, no soy nada. ¿Estamos hasta ahí? Y en esta parte es donde entramos a lo medular. Porque el amor de Dios es perfecto. Pero nosotros, como hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de producir ese amor. Y ese amor tenemos que canalizarlo. Recuerden que el amor es una cualidad del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Tenemos que entender eso. Si yo doy un fruto, ¿quién va a comer de ese fruto? Si un árbol da un fruto, ¿quién va a comer de ese fruto? ¿El árbol o una persona? Una persona, ¿no es cierto? El árbol no puede sacar su manzana, no puede sacar su manzana con una ramita y echársela. No puede. Por lo tanto, lo que recibimos de Dios tiene que ser devuelto también. ¿O no? Es como un ciclo. Salomón en Eclesiastés decía, esto es aburrido, decía. Todo es lo mismo. El agua baja, después vuelve a subir y vuelve a bajar. El agua vuelve a subir, vuelve a bajar. ¿No es cierto que el agua cuando se evapora, sube, hace las nubes, después llueve, baja por los ríos y vuelve al mar? Y después lo mismo. Es un proceso, un círculo. Esta cualidad y la cualidad del fruto del Espíritu que es igual. Y algunos a esto le llaman las dimensiones del amor. No es algo circunvirúmbico, no me ponga esa cara. Y habla de las 3 dimensiones del amor. Y la primera de estas dimensiones es que nosotros debemos dar, estamos hablando de nosotros, debemos dar el amor hacia Dios. El amor hacia Dios. Y cuando nosotros decimos que amamos a Dios, estamos dando una declaración muy poderosa. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, primero debemos amar todo lo que Él es.
Dios? Santo. Es santo. Oye, cuidado ahí, hermanita. Dios es santo. ¿Y yo? ¿Cómo soy? ¿Cómo intento ser? Es fácil amar a Dios porque tal vez es misericordioso, ¿no es cierto? Es sanador. Pero ¿qué pasa cuando hablamos que Dios es justo? Porque Dios no pasa por alto el pecado. Hermanos, lo que nosotros hagamos va a recibir una consecuencia, ya sea buena o mala. La diferencia, como David decía, yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de mis enemigos. ¿Saben por qué? Porque en la mano de Dios encuentro misericordia. Así es, Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, primero estamos diciendo que debemos amar todo lo que Él es. Y aparte, debemos amar todo lo que Él ama. ¿Qué ama el Señor? Aquí lo voy a poner en aprieto. Pasamos mal. El Señor ama la palabra. ¿Nosotros amamos la palabra? No me contéstese así. ¿Cómo podemos ver si amamos la palabra? ¿Cómo podemos darnos cuenta si amamos la palabra? ¿La lee? Y si la lee, ¿cuántas veces? Y no solamente si la lee. ¿La cree? Y no solamente si la cree. ¿La obedece? ¿Se da cuenta que es una declaración importante, poderosa y de una responsabilidad completa el decir si amamos a Dios? Y es solo decir la palabra solamente, por decir algo. Si amamos a Dios, hermano, debemos amar su palabra. Debemos amar sus hijos. Amarnos entre nosotros, ¿o no? Ahí ya me estoy... Debemos amar su obra. Cuidado con ese caballero que se lleva las carteras. Debemos amar su iglesia, hermanos. Y no solamente eso, también debemos amar a la oveja perdida. Porque, ¿saben? Muchas veces nos convertimos en jueces que apuntan con el dedo. Tú fallaste, tú pecaste, tú hiciste esto, tú hiciste esto otro. En vez de sanar, en vez de consolar, en vez de restaurar. Y no estoy diciendo que se pase por alto el pecado, porque el pecado es pecado. Pero muchas veces el amor hacia la iglesia del Señor, hacia las ovejas perdidas, hacia las ovejas descarriadas, no habla bien de nosotros. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo el que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y sabe, y en esta semana, el Pablo, mi hijo, que le dije que no tuviera el celular. Mi hijo tiene que hacer un trabajo para música. Y los compañeros le escogieron una canción. Y mientras veíamos la canción que escogieron los compañeros, una canción cristiana, yo le decía a mi hijo: mira el videoclip.
¿Qué te está diciendo la canción? Era una canción donde salían unos hermanos en una playa cantando o acostados o tomándose una caipirinha, algo así. Era la cuestión de los ritmos de ahora, de los jóvenes. Y yo entre mí decía, nos están vendiendo un evangelio que nos está diciendo que todo es fácil. O sea, no sé, me imaginemos que inventamos una canción. Y el videoclip, voy por la playa, con mi toalla, no sé, pues con un vasito con estos típicos, estos como paragüitas, que hay y voy cantando, gracias Cristo, la vida que me diste, y después salgo en un hotel 5 estrellas, de Guata al Sol. Yo entre mí digo, nos están vendiendo un evangelio fácil. Es como que nos están diciendo, oye, ven a Cristo y ven, vamos aquí a este hotel 5 estrellas, vamos a estas playas del Caribe. Y no estoy en contra de que no podamos disfrutar. Estoy diciendo de que la palabra dice que no solamente debemos creer en Cristo, sino que también debemos padecer por Él. Y ese padecer es válido, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos una contracultura. El mundo está diciendo, ¿para qué existe el matrimonio? Jóvenes, prueben. Miren, váyanse a vivir con esta pareja y si no resulta, sepárense. Prueben con otra. Y si no resulta ahí, prueben con otra. Pero nosotros estamos diciendo no. La palabra dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. ¿O no? Y serán una sola carne. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y eso va a traer vituperio para nosotros. Va a traer afrenta. Todos te van a decir, oye, estáis loco. ¿Cómo se te ocurre? Mi señora cuando a veces me contaba y decía, me decía, Michael, tú fuiste mi primer pololo. Señor, gracias por decir. Pero muchas veces nos encontramos que la santidad de Dios no se vive en las iglesias, por decir una cosa. Y hermanos, eso va a ser afrenta para los demás. Nos van a quitar de locos, de retrógrados, de tontos. Muchos nos van a hacer el vacío, o no van a hablar con nosotros, ya no van a ser nuestros amigos. Porque el evangelio no solamente es para creerlo y obedecerlo, también nos va a traer afrenta. Vamos a padecer por eso. Ahora, cuando hermanos sufrimos por Cristo, tenemos la capacidad de sentir lo que Él sintió por el pecado y también por el pecado. Cuando nosotros tenemos una conexión, una intimidad con Cristo, ¿no va a ser fácil pecar? No. Siempre va a haber un rechazo hacia el pecado. Aunque claro, muchas veces accedemos. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a estar diciendo, eso no es correcto, eso no es correcto. Deberíamos odiar al pecado y tener compasión por el pecador. Mateo 9:36 dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestra motivación, hermanos, hacia los perdidos debe ser el amor y la compasión. Y la motivación de los falsos maestros, lamentablemente en este siglo, es el dinero, la fama y el poder. ¿O no? Así es. Aun cuando, hermanos, no tenemos un llamado a los perdidos de manera específica, no todos tienen ese llamado, debe haber en nuestro corazón la intención de predicar con insistencia el Evangelio. Como por ejemplo, hace unos domingos
el domingo pasado vinieron unos hermanos que se van a ir de misiones, ¿se acuerdan? Ellos tienen el llamado de ir. Nosotros también apoyamos a otro matrimonio que también se va a ir lejos. Y uno no puede dar información por las redes sociales porque si a esos hermanos los llegan a pillar donde se van, tienen la muerte segura. Pero ellos tienen el llamado de ir. Nosotros no vamos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo también uno puede aportar en ese llamado? Si uno va, ¿yo qué puedo hacer? ¿Que me quedo acá? Puedo orar y también puedo aportar. Siempre en nuestro corazón debe haber esa como espinita para poder compartir el Evangelio. Ahora yo quiero rápidamente, hermano Carlos, Juan 14, verso 15, hermano José, Juan 14, verso 21, y un hermano por atrás, una hermana, porque nuestra hermana Rosita, me está mirando. Rosita Ibanes, por favor. Juan 14, verso 23 y 24. Entonces, hermano Carlos, Juan 14, 15, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo hiciera una pregunta, ¿cuántos aman a Dios? Nuestro hermano Carlos dijo que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano José. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermana Rosita. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Hermanos, ¿cuántos aman a Dios? ¿Guardamos su palabra? ¿Amamos su palabra? El amor hacia Dios nos caracteriza como los cristianos que somos. Ahora, hay un segundo punto. ¿El amor a quién creen ustedes? ¿A quién creen ustedes? El amor hacia el prójimo. A esto se le llama lo vertical, porque primero el amor hacia Dios es hacia arriba, el amor hacia el prójimo se le dice a la dimensión vertical, porque es hacia nuestros hermanos. Y saben, no podemos amar a nuestro prójimo si primero no amamos a Dios. Recuerden que recibimos el amor de Dios para después darlo. Y recordemos que esta cualidad del fruto se comparte. Nuestros hermanos vienen hacia nosotros para recibir algo. Y ese algo es el amor hacia ellos. El apóstol Juan nos recalca la importancia del amor hacia los demás. En 1 Juan 4, capítulo 4, versos 7, 8, 12 y 20, y podemos ver 4 características acerca de este amor. Ahí dice lo siguiente. 1 Juan capítulo 4, versos 7 y 8 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. El versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo primero que podemos sacar de estos versículos es que el amor es de Dios. El amor viene de Dios. La única fuente de amor verdadero para nosotros es Dios. Y nadie más, hermanos, es capaz de dar el amor que Dios nos da. No podemos recibir el amor de ninguna otra parte. No podemos recibir un amor verdadero de nadie, ni de ninguna cosa, ni de ningún lugar, absolutamente de nada. Solamente de parte de Dios viene el verdadero amor que nosotros necesitamos y el que Dios quiere que produzcamos en nosotros. Ahora, también estos versículos nos dicen que todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, solo un cristiano que ha nacido de nuevo y ha dejado al Espíritu Santo producir el fruto, tiene la capacidad de amar con este amor. Solamente el cristiano que ha dejado trabajar el Espíritu Santo en su corazón puede dar este amor. Juan dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. También estos versículos nos dicen que todo aquel que ama conoce a Dios. O sea, este cristiano no solamente tiene la capacidad de amar, sino que también mantiene una relación íntima con el Señor. ¿Se entiende? ¿Tenemos una relación íntima con el Señor día a día? Recuerden que Jesús decía, ¿saben, chiquillos? Si ustedes se separan de mí, no van a poder hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. También, estos versículos nos dicen que el que no ama, no ha conocido a Dios. O sea, esto quiere decir que esto es de un cristiano que no ha nacido de nuevo, ni mucho menos tiene una relación con el Señor. También significa que puede ser un cristiano que no sabe perdonar. La falta de perdón, hermanos amados, es indicio de que el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros. ¿Cuántas veces no tenemos roces con nuestros hermanos? ¿Quién ha tenido un roce con algún hermano? Es normal, ¿sabe? Es normal. Pasa en todos lados, es normal. Pero aquí lo importante es saber perdonar. Si nos cuesta perdonar, es un indicio de que el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros. Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El perdón de Dios, hermanos amados, no es el efecto de que nosotros perdonemos, sino que es el entender lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se acuerdan cuando Dios decía, al que mucho se le perdona, mucho ama? Si hemos entendido el perdón supremo que ha hecho Cristo en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a decir, si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar? Jesús dice en Mateo 12:7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Volvemos a lo que decía Pablo. De nada nos sirve estar
en lugares visibles en la iglesia. O de nada nos sirve tener dones, hacer milagros, echar fuera demonios, sanar enfermos. De nada nos sirve tener talento, habilidad para lo que sea que hagamos acá. Si no tenemos amor, si no sabemos perdonar, nada somos para Dios. Absolutamente nada. Hermanos, Dios nos perdona por su misericordia. Y si hemos entendido su misericordia, anhelaremos ser como Cristo. Y dejaremos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Ahora, en 2 Corintios capítulo 5, verso 18 dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? O sea, si Dios nos reconcilió con Cristo, si Cristo nos reconcilió con Dios, y nosotros no sabemos perdonar, ¿cómo vamos a extender el reino? ¿Cómo vamos a llevar el ministerio a cabo, hermanos? El perdón es importante en medio de la congregación. Pero, ¿saben que esto no es tan? Claro, el Señor nos manda a perdonar al prójimo, a amar al prójimo. Pero también es difícil, hermanos amados, porque Cristo siempre nos pone la vara así. Así. Él dijo en Lucas, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Me voy. La vecina del frente, lo único que hace, puro copuchán. Sale a la calle a barrer y ahí está. ¡Oh, la señora! No es que sea nuestro enemigo, hermano, pero a veces es que cuesta amar a personas. ¿Sí o no? Pero Jesús dijo, amen a sus enemigos. Y no solo eso, hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes nos maldicen. Oren por quienes los insultan. O sea, aquí tenemos 4 ejercicios heavy. Amar a nuestros enemigos. Porque ahora no estamos hablando solamente de amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Porque, entre paréntesis, entre comillas, es fácil. Pero ahora Cristo dice, ahora amen a sus enemigos. Y no solamente ámenlos, sino que también hagan bien a quienes los odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por quienes los insultan. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados a orar diciendo, Señor, ¿qué le va a llamar en el nombre de Jesús? ¿Por qué me hizo esto, me hizo esto otro? No somos llamados a eso. ¿Se acuerdan cuando Juan y Jacobo le dijeron a Jesucristo que les caiga fuego del cielo? ¡Ah, que caiga fuego del cielo a esa aldea porque no lo recibieron! ¿Se acuerdan o no? ¿Qué le dijo Cristo? Oye, ustedes no han entendido absolutamente nada. Yo vengo a salvar, no vengo a condenar, no vengo a matar. El que viene a matar y destruir y a robar, ¿quién es? Es el enemigo. Jesucristo nos dice, no solamente que nos amemos entre nosotros, sino que también nos dice, amen a sus enemigos, bendíganlos, oren por ellos, trátenlos bien. Porque incluso Él sigue diciendo en Lucas 6, si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Nada. También los pecadores se portan así. Y así Él hace una lista. Lo extraordinario es amar, es orar, es bendecir, es tratar bien a aquellos que no hacen eso con nosotros. ¿Se entiende? El amor vertical.
Perdón, horizontales, gracias. ¿Sabes, hermanos? Jesús nos invita a no hacer lo fácil, sino lo difícil. Porque lo fácil no perdura ni tiene valor. David decía, no le voy a dar a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Yo le voy a dar lo mejor de mí. Y no solamente Jesús nos desafía, o sea, no solamente Jesús nos dice amemos a nuestro prójimo, no solamente nos dice amemos a nuestros enemigos, Jesús tira otra barra arriba. ¿Saben lo que dice? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y ahí sí que alguien venga con un sable. Como yo, ¿cómo es ese como yo os he amado? Sin límite. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Dio su vida. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Vamos a lo tercero y último, hermanos. ¿Cuánto llevo? Porque después me reclaman, me retan. Tenemos el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, pero también falta un amor muy importante. ¿Saben cuál es? Bueno, ¿qué creen que puede ser acá? Porque Dios nos demanda el amor hacia Él. Dios nos demanda el amor hacia el prójimo, ¿no es cierto? Está el prójimo, está nuestro enemigo, y está amar como Cristo nos amó. Pero nos falta un amor. ¿Saben cuál es? ¿No? ¿Alguien tiene idea? Que el pastor no diga. ¿Saben cuál es? Y hoy en día, ¿saben? Y hoy en día este amor que viene es tan necesario porque tenemos una generación, bueno, algunos le dicen la generación de cristal. Tenemos una generación que no tiene este amor. Lamentablemente, es un amor que ellos no conocen. Es el amor hacia uno mismo. O ahí puse a mí mismo o uno mismo. ¿Saben amor? ¿Saben amor? ¿Saben, hermanos? Este amor es necesario en nosotros. Porque, ¿saben? Es muy natural para nosotros suplir nuestras necesidades físicas. Pero aún así, hermanos, como cristianos, muchas veces son muy irresponsables. Irresponsables en, primero, cuidar nuestro cuerpo. Tenemos una mala alimentación. No hacemos deporte. Y muchas veces consumimos demasiadas cosas que son nocivas para nosotros. ¿O no? Tal vez usted puede decir, esto no es importante, hermanos. La palabra nos dice que sí es importante. Porque quiero que alguien... Ya ver, ¿a quién más? Hermano Víctor, que me esté mirando con cara de odio. Con amor. Busque por favor, hermano Víctor, 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Quién fue allá? Y a mi hermana que está mirando arriba. 1 Corintios 16 y 17. 1 Corintios 3, versos 16 y 17. Y mi hermana, que me disculpe, que la mamá de Elías. ¿Cómo? Ya. Mi hermana Dina, por favor, 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Entonces, ¿ya mi hermano Víctor lo tiene? Sí. 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué dice hermano Víctor? ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Está bien. Hermana Dina, ¿puedo encontrar en 1 Corintios capítulo 6, verso 19-20? Dígalo fuerte, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gracias, hermana Dina. Hermanos, debemos reconocer que nuestros cuerpos son tan importantes para Dios que Él los llamó sus templos. Sus templos. ¿Saben que hoy en día hay muchas personas que se les dificulta amarse a sí mismas? No les gusta su cara, no les gusta su aspecto físico, tienen baja autoestima, o tal vez otros los molestan y no se aman a sí mismos por ofensas de terceros, o incluso hasta por errores del pasado. Pero ¿saben? Somos importantes para Dios aún con cada átomo de nuestro ser. Sí, Señor. Hermanos, si Dios te hizo con esa cara, si te hizo con esa nariz, con esos ojos, con esa boca, es porque Dios te ama y te hizo especial, te hizo único. La palabra de Dios en Génesis capítulo 1, Él dice que, ¿no es cierto?, en el principio no había nada. Y Dios dijo, ¿no es cierto? Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y después dice, y Dios dijo, sean las plantas, y fueron las plantas. Y después empieza, ¿no es cierto? Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Pero cuando llega el hombre, dice que Dios lo formó con sus propias manos. Él no dijo, hágase el hombre. Hermanos, somos especiales. Y Él te formó desde el vientre de tu madre con sus propias manos. Sí, Señor. Y eso tenemos que saberlo. Porque si no lo sabemos, porque si no lo entendemos, no vamos a tener un amor perfeccionado en nuestra vida. ¿Sabe que hoy en día hay mucha juventud que no se ama a sí misma? Siempre andan tratando de adoptar nuevas cosas, hacerse nuevas cosas en su cuerpo. Jóvenes que yo a veces a mí me da pena, aros por todos lados, tatuajes por todos lados, como que si vivieran disconformes con lo que Dios hizo en sus vidas. Hermanos, el amor hacia uno mismo es bíblico. Es bíblico. ¿Sabe? Hermano José, perdón que lo... Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Hermano Carlos, Isaías 43, verso 3 y 7. Hermano Lu Wenchun, Jeremías, capítulo 31, verso 20. Jeremías, capítulo 31, verso 20. Por acá. Hermana Mónica, Juan, capítulo 15, verso 15. Ya, era mi hermano José, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. ¿Qué dice hermano José? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, ¿lo escuchó, hermano? Somos el pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo para Él. Isaías 43, versos 3 y 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra.
Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hemos sido creados para su gloria. Él nos formó y nos hizo. Jeremías 31, verso 20. Hermano, le dije hermano Luis, ¿no? Sí, creo que sí. ¿No, Juancho? Sí. Sí, Jeremías 31, verso 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis extrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿No somos nosotros hijos preciosos para Dios? ¿No somos nosotros los hijos en quien Dios se deleita cuando obedecemos su palabra? Dios se acuerda de nosotros. David decía, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos amados? Somos amados de Dios. Y el último, Juan 15, verso 15. Hermana Mónica. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Padre os las he dado a conocer. ¿Escuchó esa declaración? Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos. ¿Sabe lo que es un siervo? Un esclavo. Ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Oiga, qué tremendo. ¿Se imagina viene el presidente de otro país? Sí, totalmente. Estaba pensando en cuál podría ser. Y le diga, oye, tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Jesús está diciendo, ustedes ya no son desconocidos, son mis amigos. Pueden entrar confiadamente y cenar conmigo todos los días. Tener intimidad conmigo todos los días. Les puedo contar mis secretos todos los días. ¿Se entiende, hermanos? Somos especiales para Dios. Y por último, antes que me sigan, me van a retar. No, mentira. Debemos no solamente suplir o saber que somos especiales para Dios, también debemos suplir nuestras necesidades espirituales. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Si usted tiene una necesidad, busque primero el reino de Dios. Busque primero el reino de Dios. El amor de Dios, el verdadero amor de Dios nos impulsa a preocuparnos por nuestro yo espiritual, a buscar el reino de Dios y su justicia, porque reconocemos que nuestra vida eterna es de mayor importancia que nuestra vida terrenal. Por último, hermanos amados, y en conclusión, usted no puede amar a su prójimo si no ama a Dios. Usted no puede amar a su prójimo si no ama a Dios. Y ese prójimo tiene que ver con su próximo, con su hermano, tiene que ver con el que le hace daño, el que le hace mal, con el que lo insulta, y también tiene que ver con tener un amor sacrificial, un amor ágape, un amor como Cristo nos amó. Usted no puede amar a su prójimo si no ama a Dios. Si dice que ama a Dios y desprecia a su prójimo, no ama a Dios. Simple. Si usted dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, no ama a Dios. Si se odia a usted mismo, hermano, si está disconforme con usted mismo, ¿sabe? No puede mostrar amor hacia su prójimo, porque no tiene el interés debido de sus propias necesidades, y si no puede amar a su prójimo, tampoco puede amar a Dios. O sea, hermanos, que el amor hacia Dios, que el amor hacia el prójimo y que el amor hacia usted mismo sea una realidad en su vida para producir
el amor que Dios quiere en nuestra vida. Amén. 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 Cierra sus ojos. Ya estamos más que